Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Hola amigos, qué bueno estar con ustedes otra vez. ¿Cómo están hoy? Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí, pero la verdad, también estoy un poco frustrada. ¿Frustrada? ¿Por qué? ¿Pasó algo malo esta mañana? No pasó nada grave, pero esta mañana pasé 20 minutos buscando mis llaves. ¡20 minutos! ¡Ay! Eso es mucho tiempo. ¿Y dónde estaban las llaves al final? Estaban en la nevera, al lado de la leche. En la nevera. Bueno, la verdad es que te entiendo. A mí también me pasan cosas raras últimamente. Menos mal que no soy la única. Siento que últimamente olvido todo muy rápido. Sí, es verdad. Por eso el tema de hoy es muy interesante. Hoy vamos a hablar de la memoria. Exactamente. Vamos a hablar de por qué olvidamos las cosas en esta época. Y no se preocupen, es algo muy normal. Así es, vamos a explorar nuestra rutina diaria, la tecnología y cómo afecta a nuestro cerebro. Como siempre, hablamos en español natural para ayudarlos a aprender. Empecemos. Bueno, tú dijiste que dejaste las llaves en la nevera. ¿Cómo empezó tu día hoy? A ver, mi alarma sonó a las 7 de la mañana. Usualmente uso el teléfono como alarma. Claro, casi todo el mundo usa el teléfono para despertar. Yo también. Pero el problema es que apagué la alarma y di 3 mensajes de WhatsApp. Ah, ya entiendo. Empezaste a leer los mensajes en la cama. Sí, leí los mensajes, luego vi un correo de trabajo y después abrí Instagram. Y todo eso antes de salir de la cama, antes de beber agua o lavar tu cara. Exacto. Mi cerebro ya estaba lleno de información antes de las 7:15 de la mañana. Por eso olvidaste las llaves. Tu cerebro estaba pensando en el correo, en los mensajes, en las fotos. Tienes razón. Fui a la cocina a preparar el café, pero mi mente estaba en otra parte. Es un problema de nuestra era. Ayer me pasó algo similar. Yo también tuve una mañana difícil. ¿Qué te pasó ayer? ¿También perdiste algo? Bueno, no perdí nada en la nevera, pero olvidé mi taza de café. Oh, no. Y seguro que necesitabas mucho ese café. Sí, estaba muy cansado. Ayer llegué a la oficina, busqué mi café en mi mochila y recordé que estaba en casa. Es horrible cuando pasa eso. ¿Y por qué crees que lo olvidaste? Hacemos demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, queremos hacer todo a la vez. Queremos cocinar, escuchar noticias y planear el día. Eso se llama multitarea. Y nuestro cerebro, la verdad, no es bueno para la multitarea. ¿Tú crees que antes teníamos mejor memoria? Por supuesto que sí. Antes me acordaba de todo. Cuando era niña, mi memoria era excelente. Es verdad, yo recuerdo que sabía los números de teléfono de todos mis amigos. Sí, claro. El teléfono de casa de mis abuelos, el número de mi mejor amiga, el número de mi madre. Lo sabíamos de memoria. Si había una emergencia, podíamos llamar desde cualquier teléfono. Pero ahora es muy diferente. Si pierdo mi teléfono móvil hoy, no puedo llamar a nadie. Es triste, pero es cierto. No sé ni el número de mi hermano. Solo lo busco en los contactos y llamo. Y no solo son los números de teléfono, también olvidamos las direcciones de las calles. ¿Las direcciones? ¿Te refieres a usar el GPS? Exactamente. Antes usábamos mapas de papel o simplemente recordábamos el camino visualmente. Sí, decíamos, gira a la derecha después de la farmacia azul. Sí, mirábamos los edificios y las calles. Nuestro cerebro trabajaba para crear un mapa mental. Pero ahora ponemos la dirección en Google Maps y seguimos la voz sin pensar. Gira a la izquierda en 100 metros. Solo obedecemos a la máquina. Y por eso, si no tenemos el teléfono, nos perdemos en nuestra propia ciudad. Eso me pasó el mes pasado. Fui a un restaurante nuevo y mi teléfono se apagó. ¡Qué estrés! ¿Y cómo encontraste el restaurante? Tuve que preguntar a 3 personas en la calle. Me sentí un poco tonta. Es normal.
Hemos dejado de usar nuestra memoria espacial. El cerebro ahorra energía. Y también pasa con las fotografías. Ayer estaba viendo las fotos de mis vacaciones. ¡Qué bien! Las vacaciones en la playa. Tomaste muchas fotos, ¿verdad? Sí, tomé más de 500 fotos en una semana. Pero ¿sabes qué es lo triste? ¿Qué es lo triste? ¿Salieron mal las fotos? No, las fotos son hermosas, pero casi no recuerdo los momentos reales. Ah, entiendo. Estabas mirando la playa a través de la pantalla del teléfono. Exacto. Quería tomar la foto perfecta para Instagram. No estaba disfrutando el momento. Hay estudios sobre eso. Se llama el efecto de deterioro por tomar fotos. Photo Taking Impairment. ¿Qué quieres decir con eso? Suena muy científico. Significa que si tomas una foto de algo, tu cerebro piensa, la cámara ya guardó esto, yo no necesito recordarlo. ¡Wow! Entonces la cámara roba nuestra memoria. De alguna manera sí. Externalizamos la memoria visual. La guardamos en el teléfono, no en la mente. Es verdad. La próxima vez que vaya a un concierto, voy a guardar el teléfono en el bolsillo. Esa es una gran idea. Vivir el presente es el mejor ejercicio para la memoria. Además de vivir el presente, creo que también es importante lo que comemos y bebemos. Totalmente. La hidratación es clave. Muchas veces tenemos mala memoria porque no bebemos agua. ¿De verdad el agua afecta tanto al cerebro? Sí, el cerebro necesita mucha energía y agua para funcionar bien. Si estás deshidratada, te sientes cansada. Ahora entiendo. A veces me duele la cabeza por la tarde y no puedo pensar con claridad. Y eso empeora si solo bebemos café o bebidas con mucho azúcar. Y el café. Yo bebo 3 tazas al día. Bueno, si no olvido la taza en casa. Sí, el café está bien por la mañana, pero no podemos vivir solo de café. Necesitamos agua y buena comida. Es verdad. Antes comía mucha comida rápida porque no tenía tiempo para cocinar. ¿Y notabas alguna diferencia en tu energía mental? Mucha. Me sentía muy pesada. Tenía esa famosa niebla mental de la que hablamos antes. La niebla mental es terrible. Es cuando tu cabeza está llena de algodón. No puedes enfocarte. Por eso ahora intento comer más frutas, verduras y pescado. Comida real. Eso es excelente. Las nueces y el pescado azul tienen omega 3. Es el mejor alimento para el cerebro. Sí, poco a poco estoy cambiando mis hábitos y también estoy haciendo más ejercicio. ¡Qué bien! ¿Estás yendo al gimnasio? Bueno, no al gimnasio, pero camino media hora todos los días por el parque. Caminar es fantástico. Cuando movemos el cuerpo, la sangre llega mejor al cerebro. Y además, cuando camino por el parque, dejo el teléfono en casa. Es mi momento de paz. Eso es muy difícil para mucha gente hoy en día, salir a la calle sin teléfono. ¿Y tú? ¿Haces ejercicio para ayudar a tu memoria? La verdad, debería hacer más. Trabajo muchas horas sentado frente al ordenador. Es difícil encontrar tiempo. ¿A qué hora terminas de trabajar normalmente? Normalmente termino a las 6 o 7 de la tarde. Termino muy estresado. El estrés es el enemigo número 1 de la memoria. Bloquea nuestra mente. Sí, cuando estoy estresado no recuerdo los nombres de mis compañeros de trabajo. Es horrible. Ves a alguien todos los días y de repente olvidas su nombre. Me pasó ayer. Fui a hablar con el chico de informática y mi mente se quedó en blanco. ¿Qué quieres decir con se quedó en blanco? Quiere decir que mi mente estaba vacía, como una hoja de papel sin nada escrito. No recordaba su nombre. No te preocupes, nos pasa a todos, especialmente con las contraseñas, ¿verdad? ¡Ay, las contraseñas! Eso es una pesadilla moderna. Ayer no pude recordar la contraseña de mi correo electrónico secundario. Es que hoy en día necesitamos contraseñas para todo, para el banco, para Netflix, para el gimnasio. Y todas las aplicaciones piden cosas diferentes. Necesita una letra mayúscula, un número y un símbolo. Y no puede ser la misma contraseña que usaste el mes pasado. Exacto.
Ayer bloqueé mi cuenta porque intenté escribir la contraseña 3 veces y fallé. Tuve que hacer clic en Olvidé mi contraseña la semana pasada. Creo que lo hago al menos una vez al mes. Es demasiada información para guardar en la cabeza. No podemos recordar 30 contraseñas diferentes. Por eso, a veces el cerebro dice basta y olvida las cosas simples, como tus llaves. Hemos hablado de nuestra rutina real, de lo que nos pasa cada día. Pero, ¿cuál sería la rutina ideal? Uf, la rutina ideal. Me gustaría despertar sin una alarma de teléfono, quizás con un reloj tradicional. Eso suena muy bien. Yo, por ejemplo, mañana voy a intentar dejar el teléfono en la sala. ¿No vas a llevar el teléfono a tu habitación para dormir? No, voy a comprar un reloj de mesa pequeño. Así no veré mensajes al despertar. Es una idea fantástica. Yo, en mi rutina ideal, me levantaría y bebería un vaso de agua antes de ver ninguna pantalla. Claro, darle al cuerpo y a la mente un poco de paz por la mañana. En mi rutina ideal, leería un libro de papel mientras desayuno. No leería noticias en el móvil. Qué bonito suena, pero la realidad es que tenemos prisa. Siempre corremos. Y cuando corremos, vamos mirando redes sociales. ¿Cómo crees que afectan las redes sociales a nuestra memoria? Creo que nos hacen olvidar más rápido. Todo es muy breve ahora. ¿Es verdad? Especialmente los videos cortos. Vemos un video de 15 segundos, luego otro y luego otro. Pasamos el dedo por la pantalla una y otra vez, hacia arriba, hacia arriba. Exacto. Ayer vi muchos videos en internet. Pasé casi una hora mirando cosas graciosas y recetas de cocina. ¿Y recuerdas alguna de las recetas que viste ayer? Para nada. No recuerdo ni un solo ingrediente. Mi cerebro borró la información inmediatamente. Borramos la información porque no es importante, pero acostumbramos al cerebro a perder el enfoque. Sí, nuestro tiempo de atención es muy corto ahora. Somos como peces dorados. Peces dorados, es una buena comparación. A veces me siento así. De hecho, me cuesta mucho ver una película larga en el cine sin mirar mi teléfono. ¿De verdad? ¿Incluso en el cine? Sí, la verdad. Si la película es un poco lenta, mi mano busca el móvil automáticamente. Es como una adicción. Es normal. Todos tenemos ese hábito ahora. Las aplicaciones están diseñadas para atrapar nuestra atención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos soluciones simples, paso a paso. Bueno, primero, no tenemos que estresarnos. Poco a poco podemos mejorar nuestra memoria. Yo tengo una solución muy antigua, pero muy útil: el papel y el bolígrafo. Me encanta. Escribir a mano es excelente para el cerebro. Sí, cuando escribo mis tareas del día en un papel, las recuerdo mucho mejor. Claro, porque usas tus manos y te tomas tu tiempo. Escribir a mano es más lento que escribir en el ordenador. Y esa lentitud es buena. Le da tiempo al cerebro para guardar la información con calma. Me parece una rutina maravillosa. Voy a intentar copiarla esta noche, especialmente lo de leer un libro físico. Te lo recomiendo mucho. Vas a notar que duermes más profundo y despiertas con mejor memoria. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado porque ha sido mucha información útil. Me parece muy bien. Vamos a repasar para que nadie olvide esto. Ironías de la vida. Exacto. Primero, vimos que olvidamos cosas porque estamos rodeados de mucha información y notificaciones. Sí, la multitarea y el estrés no nos dejan concentrarnos en el presente. Por eso olvidamos dónde dejamos las llaves. Segundo, hablamos de cómo hemos externalizado nuestra memoria. Confiamos todo a nuestros teléfonos, como el GPS y las fotos. Y tercero, vimos cómo las redes sociales y los videos muy cortos hacen que nuestra capacidad de atención sea más débil cada día. Pero también dimos buenas soluciones: usar papel y bolígrafo, hacer ejercicio, beber agua y dormir bien. Dormir bien sin luz azul es mágico para el cerebro. Si aplican estos pequeños cambios, poco a poco notarán la diferencia. Bueno amigos,
Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio sobre la memoria y nuestra época moderna. Recuerden que no pasa nada si olvidan las cosas de vez en cuando. Es normal en esta era, pero siempre podemos mejorar un poco. Les invitamos a practicar su español con este episodio. Pueden escuchar las frases y repetirlas en voz alta para practicar su pronunciación. Y piensen en su propia rutina. ¿Están usando demasiado el móvil por la mañana? Escriban sus pensamientos en español en un cuaderno físico. Es un buen ejercicio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Sigan aprendiendo paso a paso. Repeat with us. Nos vemos en el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Hasta pronto. Adiós. Cuídense mucho.